La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce les presenta el pan de la palabra. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Bienvenidos a su programa El Pan de la Palabra. Con ustedes está Marcos Manuel Márquez Pagán. Ya estamos en el Domingo de Ramos, comenzamos la Semana Santa. Y como siempre lo hacemos de la mano de la palabra del Señor, la palabra que nos propone la Iglesia para la liturgia, y que vamos a ir comentándola poco a poco, haciendo esa lectura orante que solemos hacer. En este domingo no nos acompaña nuestro obispo, el padre Rubén Antonio González Medina, pero sí nos da su bendición y nos acompaña con su oración. Vamos entonces, ya que nos hemos ido preparando durante toda esta cuaresma, para este momento, para esta semana, y todavía quedan unos días, ¿verdad?, de reflexión, pero nos adentramos ya en el misterio de la pasión del Señor, recordando, el viernes pasado teníamos el viernes de pasión, en que recordamos también a la Virgen Dolorosa, como ya en las cercanías de la pasión del Señor, de ese proyecto de salvación que se iba a dar por medio de la cruz y que daría como resultado la vida para nosotros, la resurrección, la victoria de Dios, la victoria del Señor sobre la muerte y sobre el pecado. Pues ahora vamos a entrar en este acontecimiento que se celebra de una manera muy particular, que algunos ya se estarán preparando para salir a celebrarlo en alguna plaza cerca de la iglesia para hacer esta procesión con los ramos. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con la oración colecta, no propiamente la oración de bendición de ramos, sino más bien con la oración que se comienza en la liturgia una vez llegados a la iglesia. Ciertamente vamos a tomar entonces la lectura del Evangelio, la lectura que se hace al principio cuando se reparten los ramos, ¿verdad?, antes de salir en procesión, y luego iremos poco a poco haciendo una pequeña lectura, una lectura pausada de la pasión del Señor, para ir meditando en este mensaje, en esta palabra, que para la predicación de los primeros cristianos sonaba paradójico, porque pudiéramos decir que estaban predicando el fracaso de su Mesías, o de aquel que venía a traer un mensaje de salvación, pero resulta que en esta paradoja no era un fracaso, sino que era el comienzo de lo que redundaría en la resurrección, la vida, la esperanza de vida eterna para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Vamos a comenzar con la oración colecta que nos trae la liturgia de este Domingo de Ramos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, comenzamos esta oración ciertamente reconociendo dos caracteres muy importantes sobre Dios, que es todopoderoso y que es eterno. Una vez que nosotros reconocemos que Dios todo lo puede y que Dios nos precede, está con nosotros en nuestra historia y va a continuar siempre con nosotros porque es eterno, una vez reconocemos eso, entonces podemos hacer esta oración que va a recoger un poco de qué se trata toda esta reflexión de la pasión del Señor. Dios Todopoderoso, Dios Eterno, tú mostraste a los hombres, a todo el género humano, el ejemplo de humildad de nuestro Salvador. ¿Y cuál fue ese ejemplo de humildad? ¿Por qué podemos decir que es un ejemplo de humildad? Porque se encarnó y murió en la cruz. O sea, Dios mismo, que es todopoderoso, que es eterno, ya nos ha mostrado
que sin necesidad alguna, porque todo lo puede, porque nos antecede, porque está con nosotros, porque siempre va a estar, se hace ser humano, se encarna, se hace limitado y muere en la cruz. O sea, participa de nuestras limitaciones y no tan solo eso, sino que llega hasta el punto culminante de nuestras limitaciones, que es la muerte. Así que participa sin necesidad, más bien por amor, con mucha humildad, desciende, pudiéramos decir, siendo todopoderoso y siendo eterno, baja a ser encarnado y a morir. Por este ejemplo de humildad es que le pedimos al Señor, concédenos recibir las enseñanzas de su pasión, que vamos luego a ir poco a poco, con humildad, con paciencia, llevando una injusticia, pero que sabemos cuál era el fin, ¿verdad? Porque ahí tenemos hacer ese gran discernimiento, ¿no? Hasta qué punto perdonamos la ofensa, hasta qué punto aguantamos una injusticia y hasta qué y cuándo cruzamos la línea para reclamar el bien común. Es un gran discernimiento para el cristiano. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión. ¿Para qué? Para hacer algún cambio social. Probablemente sí se da, porque la verdad va cambiando, va tocando los corazones. Pero ciertamente, ¿cuál es el fin primordial? Para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Por eso es que este relato de la pasión del Señor es tan importante para nosotros. No se trata de volver a recordar los sufrimientos y el dolor y la sangre, ¿verdad? Porque no es tan solo eso. Recordemos que toda esa trayectoria en realidad también hace alusión a lo que es nuestra vida, porque si no lo tenemos en cuenta de esa forma, simplemente estamos viendo un sufrimiento fuera de nosotros, alejado, lejano, y como si no tuviera nada que ver con nosotros, ¿verdad? Pero cuando se da la resurrección, sí. No, hay que verlo todo como un proceso, como el proceso de la historia de la salvación, que se fue dando por etapas y que todo fue llevando una enseñanza. En este caso, le pedimos al Señor que podamos nosotros aprender de su humildad, en la que se encarna y muere, para que nosotros recibamos esas enseñanzas para participar de la gloriosa resurrección que no tiene fin. El sufrimiento, el dolor, termina con la muerte. Pero la resurrección gloriosa, la vida eterna, la felicidad plena, permanece. Por eso tenemos que entonces aprender, recibir este mensaje de humildad, de sencillez, para reconocer que en el trayecto de nuestra vida también estaremos pasando por estas dificultades, por la cruz, por la pasión, pero que no termina ahí. El cristiano está seguro de que su victoria está ya definitiva en la resurrección, porque el Señor así nos lo ha conseguido, nos lo ha dado, nos ha regalado la salvación. Vamos entonces a hacer lectura del Salmo responsorial, que en esta liturgia tan especial de la Pasión del Señor de Domingo de Ramos está tomada del Salmo 21 y que son precisamente las palabras que Jesús estará recitando en la cruz, que pueden ser tan enigmáticas, tan misteriosas, porque como Jesús, que desde nuestra fe sabemos que es Dios mismo encarnado, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras de tanta profundidad y que nos pueden sonar un poco extraño a primera vista, vamos a ir a analizarlas poco a poco, porque son las palabras del Salmo 21. Escuchemos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo.
témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, reconociendo este salmo, y como hemos también comentado en muchas ocasiones, los salmos están siendo o fueron redactados, reeditados, acomodados para ser recitados, cantados, ¿verdad? Dependiendo también de la época en que cada uno fue escrito, y reflejan la realidad del pueblo que estaba viviendo quizás una opresión, que estaban recordando las hazañas del Señor en el pueblo, en la historia de la salvación del pueblo de Israel. También reflejan el dolor, el sufrimiento, tanto de manera comunitaria como de testimonial de una persona, de un hombre o mujer de fe que se toma esta libertad de contar sus hazañas y de servir de testimonio para que otros también puedan vivir la fe. Eso es muy común, todavía hoy se hace así, con la particularidad que en los salmos se hace de una manera poética, de una manera artística, de tal forma que todos puedan cantarlo y que todos los que participan de este cántico puedan identificarse con esta historia, porque o así lo vivieron sus antepasados, o de esta forma lo están viviendo cada uno en el presente, o también incluso hace referencia a una esperanza de futuro que se puede ir tejiendo poco a poco y que se puede ir dando en el proceso de desarrollo del pueblo, ya sea porque están pasando una situación difícil, ya sea porque se va viendo un poco más de luz dentro de las dificultades y que se ve que poco a poco las cosas van mejorando y se ve la mano de Dios en su historia. Pausamos, regresamos en breve. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos en este Domingo de Ramos, domingo que también comenzamos ya toda esta historia de la pasión del Señor, la Semana Santa, y que estábamos comentando este Salmo 21 que recoge, del cual recogen los evangelios en boca de Jesús, estas palabras cuando está ya en la cruz, cuando podemos ver que la pasión ha tomado ya un punto, ¿verdad? En el que el Señor crucificado, sufriente, agonizante, recita estas palabras del Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y de dónde sale? ¿De dónde vienen estas palabras o qué resumen? Pues mire, cuando se recitan las palabras Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era muy común reconocer que era como una ejaculatoria que rezaba el judío, de tal forma que es como si recordara el salmo completo, ¿verdad? A veces, por ejemplo, nosotros tenemos la oración del Padre Nuestro y decimos Padre Nuestro porque son las primeras palabras de esa oración. En realidad la oración no tiene nombre. Simplemente le decimos el Padre Nuestro porque son las primeras dos palabras que aparecen, Padre Nuestro, ¿no? Y lo mismo el Ave María y así, ¿verdad? E incluso los documentos de la iglesia no tienen título, se les nombra con las primeras palabras con que empieza o con que se redacta el documento. Pues bien, cuando escuchamos que Jesús dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay que hacer referencia al salmo completo para poder entenderlo. Así que vamos a adentrarnos en lo que es la pasión del Señor y cómo, al decir estas palabras, ¿a qué se refería? ¿Qué está meditando? ¿Qué está reflexionando? ¿A qué invita a los demás también a recordar? Y es lo siguiente: al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Miren qué curioso, porque el Señor, al recitar estas palabras, esto es lo que está sucediendo. Se burlan de Él, hacen visajes, menean la cabeza, empiezan a injuriarlo. Dice, acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre. Ve, está en plena vivencia lo que está redactado en un salmo, ¿verdad? Cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No podemos tomarlo
como literalmente como si fuera Él diciendo, porque es Dios mismo, no es Jesús, ¿verdad? Es Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, como si hubiera una separación, en ese caso, de su divinidad, sino más bien está recordando todo un salmo en el cual se está cumpliendo. Quizás el salmista no tenía en mente que esto era algo que iba a suceder en el futuro, pero ciertamente el Señor en su sabiduría lo inspiró de tal forma que hace referencia al Mesías, hace referencia al sufrimiento del Señor, y podemos casi palabra por palabra adjudicarlo al mismo Cristo. Mire cómo dice: me acorrala una jauría de mastines. De los mastines, estos perros bien grandes que en Europa y en Medio Oriente también se utilizan para pastorear las ovejas. Me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Qué interesante, ¿no? Cómo taladran las manos y los pies. ¿Ves? Cómo el recitar una sola frase del Salmo hace referencia a lo que está sucediendo. Es muy interesante esto también, hay que reconocerlo, ¿verdad? Porque si no, entonces puede crear un poco de confusión el hecho de que el mismo Jesús, si es Dios, porque está diciendo Dios mío, pues la realidad es que está recitando un salmo. Y el contenido del salmo es lo que él está viviendo en ese momento. Entonces, eso es a lo que se refiere. Se reparten mis ropas, echan a suerte mi túnica. Todos sabemos que esto es parte también de la pasión y lo relata la pasión del Señor. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. ¿Verdad? Y esto incluso lo podemos aplicar cuando Jesús, antes de entrar en que lo arrestan y la parte, ¿verdad?, más adelante de la pasión, ora en el huerto de los olivos, en Getsemaní. Ora al Padre, reconoce lo que está sucediendo. Podemos ver quizás, ¿verdad?, dentro de ese misterio de lo que sucede en la Trinidad, el Padre con el Hijo, pero viéndolo desde el Hijo encarnado, un misterio muy, ¿verdad?, es muy interesante. Pero mire, contaré tu fama a mis hermanos. Ya está el salmista adentrándose en que dará testimonio, porque sabe que el Señor acudirá en su ayuda. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, invita a otros, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Es muy interesante cómo el salmista está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Explica lo que está sucediendo, se burlan de él, menean la cabeza, dicen comentarios ofensivos, es como una jauría de mastines, son unos malhechores, le taladran las manos y los pies, se reparten sus ropas. Pero ¿qué sucede? Aún en esa vivencia de dolor, de cruz y de sufrimiento, dice: yo sé que el Señor me va a librar, así que yo contaré tu fama a mis hermanos, te alabaré. ¿Por qué? Porque si lo vemos en clave cristológica desde Jesús, el Señor resucitará el tercer día y saldrá victorioso de todas estas injusticias, del dolor, del pecado, de la muerte. Al final, siempre el Señor vencerá, siempre el Señor saldrá victorioso, y de eso se trata. Luego, contaré tu fama a mis hermanos, tal. Ese mensaje de salvación, esa victoria del Señor sobre la cruz, sobre la muerte, sobre el pecado, es lo que se ha dado y se ha esparcido por todo el mundo hasta el día de hoy, 2000 años después. Lo interesante de que al reconocer toda esta historia de la salvación, cómo el Señor ha ido obrando también en la historia del mundo, podemos también saber que está obrando en nuestra vida, dándonos la esperanza de que estos dolores son momentáneos, de que este sufrimiento va a pasar, de que muchas injusticias que estamos viviendo, sí, tenemos trabajo, tenemos tarea, tenemos que reflexionar, hacer el discernimiento, pero reconociendo este ejemplo de humildad, de paciencia, de mansedumbre, en el cual vamos caminando y aún en el trayecto vamos cargando sufrimientos, cargando una cruz, preocupaciones, un sinfín de cosas, ¿verdad?, que nos afectan, pero sabiendo que la victoria de la resurrección, que la salvación, que se hará justicia, que llegará el bien común, que podemos trabajar eso y que podemos establecer el reino de Dios desde ya, ciertamente es un signo de esperanza para nosotros y debe entonces también hacernos reflexionar en ambas cosas. Orar con el Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Quizá un sufrimiento tan grande, tan difícil, tan complicado,
que a veces no entendemos por qué sucede. Pero la fe puesta en el Señor, no te quedes lejos. Ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos. ¿Y a qué invitará a los demás? Alábenlo, glorifíquenlo, témanlo, ¿verdad? No se trata solamente de hacer todo este recorrido, sino más bien alabar al Señor, reconocer y saber que en su providencia el Señor sabe, el Señor conoce, el Señor nos da la luz. Pidamos la luz de su Espíritu para que podamos entonces reconocer, reflexionar e ir poco a poco profundizando en esta palabra que el Señor nos da para esperanza nuestra, para nuestra propia salvación, y que no se queda en la cruz, no se queda en el sufrimiento. Esa reflexión es necesaria porque es nuestra vivencia, ¿verdad? Si no reflexionamos sobre la cruz, sobre el sufrimiento, sobre el dolor, pues estamos dejando aparte unos momentos significativos de nuestra vida, porque ciertamente en algún momento nos ha tocado, quizás nos está tocando ahora, o sabemos que en cualquier momento puede suceder, y si no se está dando de alguna forma, sabemos que hay personas cercanas a nosotros que la están viviendo, por lo tanto, seamos también nosotros signo de esperanza para ellos. Vamos a pasar a la lectura de la primera lectura de el profeta Isaías, que está en el capítulo 50, en los versos del 4 al 7. Lectura interesante, lectura muy profunda y que también podemos verla en clave cristológica, haciendo referencia a la pasión del Señor. Escuchemos. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los ancianos, como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, este texto, que es prácticamente de la tercera parte del libro del profeta Isaías, que con mucha seguridad es escrito después del regreso del destierro de Babilonia, está haciendo alusión a todo el sufrimiento que tuvo el pueblo en Babilonia, oprimidos, ¿verdad? Fuera de su tierra, fuera de las promesas del Señor, viviendo en tierra extranjera, o sea, de tal forma que era prácticamente como si todas las promesas y todo lo que el Señor había hecho en el pueblo se hubiera desvanecido. Al regresar y poder reconstruir el templo, reorganizarse nuevamente, es una nueva luz que se está dando, y él recuerda lo que fue el sufrimiento y cómo algunos con paciencia fueron llevando este sufrimiento, reconociendo que el Señor iba obrando poco a poco en cada acontecimiento y que podía sacarlos de allí. Y dice, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. O sea, en ese proceso de dolor, que ahora podemos nosotros aplicarlo también al Señor, porque lo mismo, golpes en la espalda, en la mejilla, le jalaban la barba, golpes en el rostro, insultos, salivazos. Pero ¿cuál era la intención? ¿Cuál era la reflexión personal? Mi Señor me ayuda, por eso no quedé confundido. Le ofrecí el rostro como pedernal y no quedé avergonzado. O sea, asumió esta responsabilidad, asumió esta dificultad, esta injusticia, poniendo la esperanza en el Señor, de que el Señor no lo defraudaría y que le daría la victoria al final. Pausamos y regresamos en breve. Profunda comunión llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos con el pan de la palabra, este programa que vamos reflexionando sobre la palabra del Señor, sobre todo en este domingo de Ramos, domingo en el que comenzamos ya de por sí las meditaciones, las reflexiones sobre la pasión del Señor, que culmina con la resurrección y que se celebra luego la resurrección durante 50 días como una
es, digamos, como un desborde de alegría y de reconocer que el texto de la pasión nos toca, nos choca, nos podemos identificar con ella, porque es el diario vivir de nosotros, ¿no? Es las dificultades, son todas las cruces que tenemos que estar llevando, pero que sabemos y ponemos la esperanza en el Señor de que esto termina en la resurrección y de que tenemos la victoria siempre con Él. Vamos nosotros entonces a ir adentrándonos en esta palabra que nos nutre, que nos alimenta, así como este pan, ¿verdad? Que partimos de esta manera, así como partimos el pan, y que luego durante esta misma semana, en el Jueves Santo, estaremos recordando esa fracción del pan que hace Jesús con sus discípulos, es el repartir la palabra del Señor. Así como nosotros lo hacemos con el pan, lo hacemos también cuando leemos su palabra, cuando vamos poco a poco escudriñando, escarbando, buscando, ¿verdad? Eso que el Señor ha querido plasmar en su palabra y que durante tantos siglos todavía seguimos profundizando y todavía seguimos encontrando tanta y tanta sabiduría de salvación, de amor y de esperanza. Y que en este domingo de Ramos, vamos a hacer lectura en primer lugar de el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, los versos del 1 al 11, que es el texto que se lee antes de la procesión del Domingo de Ramos. Luego vamos entonces a pasar a ver algunos puntos, porque la lectura es bastante larga, de la pasión del Señor, que es la que se hace cuando ya se llega a la iglesia, ¿verdad? Cuando ya estamos en la iglesia y todo, y se hace toda la parte que supone las lecturas. Y luego, al momento del Evangelio, se hace la lectura de la pasión, que suelen ser a veces entre el sacerdote y 2 personas más. Pero al ser muy extensa, no nos da tiempo de hacerla toda en este programa. Vamos a comenzar primero con esta y luego comentamos la lectura de la pasión. Les recuerdo que estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versos del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en las proximidades del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: diríjanse al pueblo que está al frente. Enseguida encontrarán un asno amarrado a un burrito. Suéltenlo y tráiganmelos. Y si alguien les dice, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los va a devolver. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por medio del profeta. Díganle a la ciudad de Sión, mira a tu rey, que viene a ti, humildemente montado en un burro, y en la cría de un animal de carga. Los discípulos se dirigieron allá, e hicieron como Jesús les había ordenado. Llevaron el asno y el burrito, les pusieron encima las capas, y Jesús se montó. La gran muchedumbre reunida alfombró el camino con sus capas, mientras que otros lo alfombraban con ramas cortadas de los árboles. Y la gente que iba delante y detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Cuando entró Jesús a Jerusalén, hubo conmoción en toda la ciudad y decían: ¿quién será este? Y la muchedumbre decía: este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Interesante este relato, es muy específico en los detalles, porque por ejemplo habla de que está cerca de Jerusalén, en Betfagé, muy próximo al Monte de los Olivos, que será un lugar que ya todos conocemos, donde Jesús hace su oración en Getsemaní. Y entonces, miren qué curioso, porque el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio eclesial, es el Evangelio que está dirigido a reconocer que Jesús es el Mesías prometido y da una continuidad, ¿verdad? Recordemos que el Evangelio de Mateo se va a nutrir del Evangelio de Marcos, como uno de los escritos más antiguos, y tiene la particularidad de que le da una continuidad al Antiguo Testamento en la vida de Jesús,
Por lo tanto, constantemente va a hacer alusión a que esto está sucediendo para que se cumpliera la Escritura. Esto está sucediendo para que se cumpla lo que dijo el profeta. Y hace unas alusiones al Antiguo Testamento muy interesantes que ya están siendo interpretadas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Jesús, desde la perspectiva de Cristo. Por lo tanto, cuando hace todos estos detalles, redacta aquello que investigó, que buscó, ¿verdad? Porque de eso se trató la redacción del Evangelio, Mateo da estos detalles. Primero, que fueron indicaciones de Jesús. Diríjanse al pueblo que está al frente. Enseguida conseguirán un asna amarrada con un burrito, etc. Y luego hace esta alusión. Dice, esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por medio del profeta. Díganle a la ciudad de Sión, o sea, a Jerusalén, que están próximas, mira a tu rey, que viene a ti humildemente, montado en un burro y en la cría de un animal de carga. Recordemos que el burro era como el animal que se utilizaba para transporte, ¿verdad? Personal, pero no era el que fuera de lujo, ¿verdad? Porque de lujo serían los caballos, ¿no? Que pues no todo el mundo tenía para comprar un caballo y eran también utilizados para los ejércitos, etc. Pero el burro era un tipo de transporte más asequible, más disponible, digamos, para personas más con menos recursos. Así que decir que un rey de una gran dignidad y al modo en que se pensaba de Jesús como Mesías llega en un burro, está prácticamente haciendo esta paradoja, ¿no? Como el que va a ser rey, el que está por encima de todos, el que va a ser el Salvador, el Mesías, el elegido de Dios, aquel en el que se cumplen las profecías. Y había una profecía específicamente que habla de que va montado en un burro, que en el momento no se podía entender, ¿verdad? Recordemos, poniéndolo en perspectiva, si vamos a la profecía, entonces era como que, ok, va a venir en un burro, ¿pero por qué? Porque es un ejemplo de humildad. La mayoría de los reyes vienen con prendas, con joyas, en los mejores carruajes, con todos los lujos, para imponer a los demás un respeto, una superioridad, una exclusividad en el acceso al poder, y que todos los demás pudieran respetar, porque son cosas que no todo el mundo tiene. En este caso, Jesús viene con otra perspectiva. En un burro humilde, la gente no le pone una alfombra roja, no tira lienzos de lino ni nada espectacularmente caro ni lujoso, sino que con sus capas las ponen en el suelo para que pase el burrito. Y a falta de capas sacan ramas de los árboles, como que tenemos aquí, ¿verdad? Por eso tenemos los ramos, y se ponen los ramos a los pies, como haciéndole una alfombra para que no toque el suelo. Digamos, es como una cortesía de recibimiento de un rey, pero sin los lujos propios de un rey, sino con la humildad de que va en un burrito y las personas simplemente ponen lo que tienen y es bien recibido como el gran rey. Incluso empiezan a alabarlo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Y la gente decía, ¿quién será este? ¿Verdad? Recuerden que estamos en Jerusalén, Domingo de Ramos. Esa semana se celebraba también la Pascua, haciendo alusión a que, ¿verdad? Como todos conocemos, la Pascua judía se celebra el domingo, el día o la noche en que se da la primera luna llena de primavera. Para los cristianos nosotros lo celebramos el domingo siguiente, que sería el próximo domingo, ¿no? Este Domingo de Ramos, el próximo. Pero esta semana, o sí, la Semana Santa siempre hay luna llena, ¿no? Porque en algún punto está la primera luna llena de primavera, por lo tanto el próximo domingo es la Pascua para nosotros. Así que Jerusalén en ese momento, al ser esta semana, la semana de la luna llena o de la primera luna llena de la primavera, había gente de muchos lugares. Por lo tanto, habían llegado hasta allá y no habían escuchado de Jesús. Quizá alguna cosa, algún chisme, algo habrán escuchado, pero no de esta manera, de cómo recibirlo de esta forma, por qué, qué está sucediendo, ¿verdad? Y por lo tanto hacen estas preguntas
Y lo curioso aquí es que habla Hosana al hijo de David, pero el Evangelio dice que mucha gente entre la muchedumbre decían, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Miren la diferencia, ¿no? Si estamos hablando del hijo de David, pues estaríamos diciendo que viene de Belén, que es cerca de allí de Jerusalén. Pero no, viene de Nazaret, o sea, se crió allá. Ciertamente nosotros conocemos toda la historia porque el mismo Evangelio de Mateo al principio nos dirá cómo se da esta relación, esta cuestión del censo, pero en el mismo Evangelio de Lucas, y cómo nace en Belén. Pero todos conocen que él viene de Nazaret porque allá se crió, de allá, ¿verdad? Está, José y María, y allá fue que se desarrolló su vida, para que veamos cómo todavía algunos tienen esta particularidad de decir, de Nazaret, donde no aparece nada del Antiguo Testamento que fuera de gran valor, pues de allí y de Galilea, del norte, entre los pescadores, porque también cerca de allá, resulta que de allí viene el hijo de David, el Salvador, bendito el que viene en nombre del Señor, ¿verdad? Y justo en las fiestas, frente a los fariseos, frente a los saduceos, es alabado el Señor en un burrito, no con lujos, con una alfombra de ramas y de tela de lo que tenía la gente, para que veamos la diferencia entre qué estamos buscando nosotros, la gloria humana, los aplausos humanos, o realmente lo que Dios quiere, aún si se da dentro de la humildad o dentro de la sencillez. Pausamos y regresamos un momento. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos en este Domingo de Ramos, en el que ya hemos hecho lectura de esta entrada triunfante, gloriosa del Señor en Jerusalén, en un burrito, en la sencillez, en la humildad, que en la oración colecta habíamos hecho esta meditación también sobre cómo dentro de esta humildad que tiene el Señor de que se hace ser humano, viene a morir, entra en un burrito, prácticamente aguanta injusticias, ¿verdad? Falsedades, un montón de calumnias, y al llevarlas con paciencia nos da un ejemplo de humildad, no para que nosotros estemos sufrientes ante la injusticia o que simplemente aguantemos todo el mal que nos hagan, sino para que reconozcamos que en medio de las dificultades que de todas formas van a ir sucediendo en nuestras vidas de distintas maneras, podamos nosotros sobrellevarlas con la paciencia y la humildad del Señor. Vamos a adentrarnos ahora en la lectura de la Pasión que trae el Evangelio según San Mateo en el capítulo 26, en los versos del 14 al 27, y luego el 66. O sea, es toda una lectura corrida, pero del capítulo 26, verso 14, al capítulo 27, verso 66. Son todos esos versos. Vamos a ir parafraseándolo porque, recuerden, es una lectura bastante larga, y reconocemos que ya todos, ¿verdad?, de alguna manera lo hemos ido meditando, y durante esta semana también se va a ver distintas piezas artísticas como películas, obras, dramatizaciones, el rezo del Vía Crucis, de distintas maneras podemos ir meditándolo, pero vamos a enfocarnos quizás en algunos puntos específicos que nos van a traer esta meditación, que es precisamente la meditación de hoy, la humildad del Señor, la sencillez del Señor, y cómo podemos nosotros lograr este discernimiento de que ciertamente perdonamos las ofensas, aguantamos con humildad y mansedumbre y respondemos con amor. Y por otro lado, el reclamo de justicia, el reclamo del bien común, y este discernimiento difícil de hasta qué punto podemos nosotros decir, ciertamente pongo la otra mejilla, y por otro lado, no debo aguantar las injusticias, tengo que reclamar y decir y denunciar lo que está mal. Por lo tanto, es un discernimiento que el cristiano tiene que hacer. Ciertamente cuando se dan problemas sociales, cuando es una cuestión política, ¿verdad?, el cristiano tiene un deber de conciencia
de buscar el bien común. Cuando el mal viene dirigido a uno personalmente, hay un discernimiento también que hay que hacer, que sí hay que denunciarlo, pero también hay que saber hasta qué punto, cómo se hace con el amor cristiano, con la mansedumbre y con la paciencia de vida. Vamos a adentrarnos acá en el Evangelio según San Mateo. Decíamos, comenzamos en el capítulo 26, verso 14, seguido hasta el capítulo 27, verso 66. Uno de los apóstoles, llamado Judas Iscariote, se fue a donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué quieren darme? Y yo les entrego a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata, y desde ese momento empezó él a buscar una ocasión propicia para entregarlo. Esto, vamos a ir, esta parte, sí, ciertamente porque tiene mucho que ver con lo que estamos meditando. Mire, aparece uno de los apóstoles, Judas Iscariote, muy probablemente con las ideas revolucionarias de la época, que estaban excelentemente bien, ¿verdad? Porque se identificaban también con el pueblo de Israel. Recuerden, el pueblo de Israel en ese momento formaba parte del Imperio Romano, era la provincia romana de Palestina, y estaba oprimido por el Imperio Romano. Por lo tanto, se repetía la historia: la opresión en el Imperio Babilónico, la opresión en el Imperio Persa, la opresión con el Imperio Asirio cuando los invade, su esclavitud en Egipto. Por lo tanto, este mal sabor de seguir siendo sometidos por un imperio implicaba que las fuerzas del mal, si podemos decir de alguna forma, estaban en contra del plan de salvación del Señor, de la libertad del pueblo de Israel y de su propia autodeterminación, que es lo natural de cada pueblo. En este caso, Judas Iscariote, muy probablemente, pudiéramos decir, no con certeza, estuviera quizás con las ideas de los celotes, ¿no? Aquel grupo que estaba en contra de la opresión del Imperio Romano y que consideraban como un ideal propio del pueblo de Israel denunciar esta injusticia para asumir entonces un gobierno de su pueblo, ¿verdad? De su pueblo que ha sido liberado y que se le ha entregado esa tierra, como para ser fieles a Dios, ¿verdad? No es simplemente una cuestión política, sino también era una realidad espiritual, religiosa, el hecho de mantener una autonomía en la que el pueblo toma sus propias decisiones y siempre las tiene según el plan de Dios, y no bajo la opresión de otro gobierno, otro imperio que también eran paganos y adoraban a otros dioses, etc. Al tener esta idea, vende a Jesús o lo traiciona porque, digamos, que no cumple los requisitos que él pensaba que políticamente Jesús iba a estar en contra del imperio. Porque en otras palabras, ¿no? Es como si, Jesús viene a dar un mensaje de salvación, de liberación, de esperanza, y Judas esperaba salvación, liberación, esperanza, pero de manera quizás violenta, en contra del imperio, en un golpe de estado o algo parecido. Así que entiende que es un hombre bueno, sí, no es el Mesías que él esperaba, perfecto, lo traiciono, lo entrego a lo que ellos quieran, total, no le van a hacer nada. Y le pagan 30 monedas, que es el dinero que se pagaba por un burro. Así que si en ese momento, ¿verdad?, él lo vende por ese 30 monedas, la sencillez y la humildad que tiene un burro, ¿verdad? Digamos que no es que el burro sea humilde, pero el hecho de que se utiliza para la carga, para llevar cosas, porque es un animal fuerte, aunque pueda ser terco, pues lo que se pagaba por él es la recompensa que recibe Judas por traicionar a Jesús. Esto también es muy interesante porque es en este momento, justo cuando el Señor está preparando una cena que ansiaba tener con sus discípulos, justo uno lo traiciona. O sea, Jesús está con esta ansia, con esta alegría de poder celebrar esta Pascua, de poder celebrar esa cena con ellos, sería su última cena con ellos, con esta emoción, y uno de ellos lo traiciona. Entonces llegan, preparan la Pascua al atardecer, y Jesús les dice: yo les aseguro, uno de ustedes me va a traicionar. Y
da el detalle que es uno de los que están con él, ¿ve? Uno que ha comido del mismo plato conmigo es el que me va a traicionar. Y luego dice, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está consignado acerca de él en la Escritura. Pero ay de aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Esto se puede interpretar de muchas formas, pero ciertamente el remordimiento que le dio a Judas fue tan y tan fuerte que pues ya conocemos su trágico final. Judas, el que lo estaba traicionando, le replicó, ¿no seré yo, Rabí, ¿verdad, maestro? Jesús le respondió, tú mismo lo has dicho. O sea, miren hasta dónde llega la humildad de Jesús, de que no lo delata, no lo expone ante los demás. ¿Por qué? Esto es muy interesante también reconocerlo y saberlo y que lo podamos tener en cuenta. La fama de una persona es tan y tan importante que una vez se hace un comentario que dañe la fama de una persona, prácticamente es irremediable la mala perspectiva que van a tener otros de la persona. O sea, por eso es muy, muy importante saber que si hablamos o decimos algún comentario de alguien, de alguna persona, estamos poniendo una perspectiva en los demás. Estamos matando su fama de alguna forma. Así que, aun sabiendo el Señor que el que le iba a traicionar era Judas, en su amor y en su humildad le deja en su libertad de que tome la decisión, pero no lo expone a los demás. Ciertamente a los demás quizá se hubieran manifestado de manera violenta y lo hubieran dejado salir. Pero veámoslo desde esa perspectiva. Las palabras que nosotros decimos de alguien pueden matar la fama de una persona y esto es muy, muy trágico y muy grave, ¿verdad? Por eso no podemos dejarnos llevar tampoco de lo que nos digan o lo que nos comenten de otras personas si ni siquiera tenemos certeza de que eso está ahí. Muchas veces se juzga la intención de la gente y la intención es lo único que no se ve en las acciones de las personas. O sea, podemos dilucidar, podemos inferir, pero hasta que no hablemos directamente con la persona, con sencillez y con humildad, no vamos a saber realmente cuál fue su intención. Así que esto, ¿verdad? A veces habladuría, chismes y muchas cosas, pues prácticamente caemos en esto y el Señor nos enseña otra cosa muy distinta. Entonces, aparece Pedro diciendo, yo no te voy a negar, yo hasta la muerte. Dice, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Esa es el opuesto. Judas lo traicionó, ya, estaba hecho. Y Pedro dijo, no, es que yo no voy hasta la muerte. Y así, ¿verdad? Entonces, justo se van a Getsemaní, se sientan. Los apóstoles estaban tan tristes porque sabían, ¿verdad?, que lo que iba a suceder algo. Jesús ya se lo había dicho. El mismo Jesús dice, mi alma está triste hasta morir, quédense aquí, permanezcan en vela conmigo. Los apóstoles estaban tan tristes que se durmieron. Jesús empieza entonces a orar diciendo, Padre mío, si es posible, ojalá no tenga yo que pasar este trago amargo. Sin embargo, que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos, los encontró durmiendo, y le dijo a Pedro, así que no pudieron permanecer en vela conmigo ni siquiera una hora. Velen, oren, para no exponerse a la tentación. Aunque haya buena voluntad, la naturaleza es débil. Por segunda vez se retira a orar, y vuelve otra vez con las mismas palabras. Padre mío, si no es posible que deje de pasar este trago amargo, hágase tu voluntad. Y oraba diciendo y repitiendo las mismas palabras. Este orar y repetir las mismas palabras es la insistencia, pero termina siempre. Y esta es la enseñanza de este Domingo de Ramos. Hágase, Señor, tu voluntad. No la mía, sino tu voluntad. Y no nos queda tiempo para más, así que vamos a dejar el resto de la lectura de la Pasión de asignación para que lo vayan meditando en este Domingo de Ramos. Así que nos vemos en el próximo programa, en este precisamente programa El Pan de la Palabra. Feliz domingo. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida,
Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.